En las brumosas tierras de Irlanda, existe una figura que ha perdurado en el imaginario durante siglos, un espíritu femenino envuelto en misterio y terror. Es conocido por su lúgubre lamento que presagia la partida de un alma. Su nombre, que significa mujer de los túmulos o mujer hada, ha reflejado su estrecha conexión con el mundo de las hadas y los antiguos montículos funerarios celtas. Las descripciones de la Banshee varían según las tradiciones y relatos. En algunas historias se presenta como una anciana decrépita, con cabellos largos y blancos, ojos enrojecidos por el llanto y vestida con harapos grises, verdes o negros. En otras narraciones aparece como una joven de belleza etérea, con una túnica blanca y cabellos largos y plateados que flotan al viento. Pero independientemente de su apariencia, su presencia siempre evoca un profundo sentimiento de desasosiego. El lamento de la Banshee es un grito desgarrador que atraviesa la noche silenciosa. Este llanto no es un simple sonido, es una manifestación palpable del dolor y la pérdida. Se dice que quienes escuchan este lamento sienten un escalofrío recorrer su espina dorsal, conscientes de que una tragedia se avecina. Tradicionalmente se creía que la Banshee anunciaba la partida de miembros de familias nobles irlandesas, especialmente aquellas cuyos apellidos comenzaban con O o Mac, como los O'Neill, O'Brien y O'Connor. Sin embargo, con el tiempo su presencia se asoció con cualquier hogar irlandés, independientemente de su linaje. Una de las leyendas más conocidas es la de Ivehill, una Banshee que, según se cuenta, se apareció al gran rey de Irlanda, Brian Boru, antes de la batalla de Clontarf en 1014. Ivehill le advirtió sobre su destino fatal en la contienda contra los vikingos. A pesar de la advertencia, el rey lideró a sus tropas hacia la victoria, pero tal como lo predijo la Banshee, encontró su fin en el campo de batalla. Pero su figura no es exclusiva de Irlanda. En Escocia existe una entidad similar que se manifiesta lavando las ropas ensangrentadas de aquellos que están destinados a perecer. En la mitología inglesa, es una figura femenina que anuncia la partida de un alma con su grito penetrante. Estas similitudes sugieren una raíz común en las tradiciones celtas, donde las figuras femeninas actúan como mensajeras entre el mundo de los vivos y el más allá. A lo largo de los siglos ha trascendido el folclore para infiltrarse en la cultura popular contemporánea. En el universo de los X-Men existe un personaje llamado Banshee, cuyo poder es un grito sónico devastador, una clara referencia al lamento de la criatura mitológica. La fascinación por la Banshee también ha llevado a comparaciones con otras figuras míticas de diferentes culturas. En la tradición mexicana, La Llorona es una mujer espectral que llora por sus hijos perdidos y cuya aparición se considera un mal presagio. Aunque sus orígenes y motivaciones difieren, tanto la Banshee como La Llorona utilizan el lamento como medio de comunicación y están asociadas con la tragedia y la pérdida. Y esta misma historia se repite a lo largo de América Latina con diferentes nombres y contextos. La persistencia de la Banshee en la conciencia colectiva puede atribuirse a su representación de los miedos más profundos, lo inevitable de la partida y lo desconocido que yace más allá. Su lamento no solo anuncia una pérdida inminente, sino la proximidad constante de lo que viene. En una época donde la muerte era una presencia cotidiana y la medicina moderna aún no había desentrañado los misterios de muchas enfermedades, su figura ofrecía una explicación sobrenatural a las tragedias inexplicables. La Banshee personifica el dolor y el duelo. Su llanto es una manifestación externa del sufrimiento interno que acompaña a la pérdida de un ser querido. En algunas tradiciones se creía que la Banshee era un espíritu de una mujer que había muerto de forma trágica y que, incapaz de encontrar paz, vagaba entre el mundo de los vivos y el de los muertos, llorando por la eternidad. Su conexión con los túmulos funerarios celtas también es significativa. Estos cúmulos eran considerados puertas a otro mundo y estaban estrechamente vinculados con las hadas y otros seres sobrenaturales. Al ser llamada Mujer de los Túmulos, refuerza su papel como intermediaria, una guía que anuncia la transición de un alma al más allá. En la Irlanda rural, las historias de encuentros con la Banshee eran comunes. Se decía que su lamento podía escucharse en noches oscuras y ventosas, especialmente cerca de antiguos cementerios o ruinas. Aunque rara vez se la veía,
Aquellos que afirmaban haberla encontrado describían una sensación de frío intenso y una tristeza abrumadora que los invadía al escuchar su llanto. Estos relatos servían como advertencias de la omnipresencia de la muerte en la vida cotidiana. Con el paso del tiempo y la modernización de la sociedad, las creencias en la Banshee han disminuido. Sin embargo, su legado perdura en la literatura, el cine y la música. La Banshee, con su lamento penetrante y su presencia etérea, continúa siendo un símbolo poderoso de la mitología celta. Representa la delgada línea entre la vida y la muerte, el dolor del duelo. A través de los siglos ha evolucionado, adaptándose a nuevas formas de expresión cultural, pero siempre manteniendo su esencia como la enigmática mensajera del más allá. En las noches silenciosas de Irlanda, cuando el viento susurra entre los árboles y la luna ilumina los antiguos túmulos, aún se dice que su lamento puede escucharse, recordándonos la eterna danza entre la vida y la muerte. Suscríbete.